Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos al podcast. Estamos aquí, Marco Gerardo y Emeterio Pinedo, y seguramente alguna historia, anécdota o el conocimiento de valor que compartimos con ustedes, tenemos la confianza en que puedan expandir su propia luz. Marco Gerardo. ¿Qué tal? Así es. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión del podcast. Y el día de hoy, bueno, vamos a tener un debate, un diálogo, una disertación de opiniones, de ideas, y referente a un tema bastante particular, muy directo, muy objetivo, que es la conciencia. Hay diferentes maneras de describir a la conciencia. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de reflexionar sobre esos enfoques y hablar también de lo que es la conciencia desde un enfoque más espiritual. Emeterio, ¿cómo describirías tú qué es la conciencia? Sí, como primer paso, primer punto, la visión que manejo dentro del autoconocimiento está basada en la visión tripartita del ser humano. Es decir, el ser humano está constituido de un cuerpo, de un alma y también de la esencia espiritual. Si lo vemos desde esta perspectiva, entonces tendríamos que ahondar en esos terrenos del alma y en esos terrenos del espíritu. Y desde ese ángulo, la conciencia representa la parte divina, la parte sagrada. En cada ser humano hay un punto de luz que no puede ser contaminado y no puede ser destruido. Definitivamente pensar de esta manera es saber entonces que el cuerpo físico está sujeto a las leyes materiales. Por lo tanto, dentro de este terreno, el cuerpo material tiene una fecha de caducidad. Pero cuando ya tocamos la parte del ser humano en ese campo ilimitado del alma, es otro elemento distinto, otras leyes las que rigen al alma. Ya el psiquiatra Carl Jung decía que analizando cuidadosamente la naturaleza del alma, él llegaba a la conclusión de que el alma no está regida por las mismas leyes que rigen al cuerpo físico. Y llega entonces a la clara conclusión de que el alma no muere cuando el cuerpo físico cumple su función vital. Y más allá del alma encontramos la esencia misma. Por supuesto, esto tiene que ver con aquellas grandes interrogantes que hombres y mujeres a través de todos los tiempos se han planteado. ¿Realmente quién soy? Y hay personas que solamente ven el cuerpo físico y llegan a la conclusión de que solamente somos una entidad física y que más allá de esto no existe absolutamente nada. Por lo tanto, es tú en esa parte material lo único real y lo único existente. Pero esta es una visión. Hay otras visiones. Y en esas otras visiones, cuando decimos quién soy, sabemos que el cuerpo físico está, pero no es nuestra esencia. Y es ahí donde vamos más allá. Tenemos emociones, pero no somos las emociones. Tenemos mente, pero no somos la mente. Entonces, ¿realmente qué somos? Y es ahí donde la tercera parte del ser humano en su constitución nos arroja una buena luz. Cuando hacemos la pregunta otra vez, ¿quién soy? Soy un campo de amor, soy un campo de sabiduría, de luz o energía que está conectada a la gran fuente, a la fuente divina. Y eso es lo que realmente somos en esencia. Esto significa que visto desde ahí, entonces quiere decir que estamos en el mundo físico tratando de alcanzar cierto tipo de aprendizajes o pasar por una serie de experiencias para lo que realmente somos pueda expresarse en esos terrenos del alma y sobre todo en los terrenos de la materia. Y ese siempre ha sido uno de los objetivos más elevados de todos aquellos que han estudiado el terreno del alma y el terreno de la conciencia. Por supuesto, cuando hablamos de estas esferas, tenemos entonces que ir más allá de un concepto.
tenemos que aceptar la posibilidad de vivir un viaje hacia nuestro propio interior para poder entrar y conocer en esa parte especial o selecta de cada uno de nosotros. ¿Tú consideras desde esta percepción de conciencia que existe una conciencia más allá de nuestro yo individual? O sea, cada uno de nosotros tiene una conciencia de sí mismo. Nos definimos en función a lo que conocemos del mundo y en función a los conceptos que tenemos, ¿no? Finalmente, nuestro bagaje intelectual nos ayuda o nos aporta esa definición. Yo hablo de mí a partir de lo que conozco de mí y decía ese bagaje intelectual que pueda tener. Si yo, si yo comprendo, por ejemplo, no sé, de materia biológica, o de materia médica, voy a saber de mí a partir de esos postulados. Yo soy un cuerpo que respira, que observa, que piensa, que tiene muchos procesos físicos y voy a hablar desde esa panorámica. Si yo entiendo de aspectos psicológicos, la conciencia de mí va a ser más amplia, ¿no? Voy a decir, pero también soy un ser que siente y que se comunica y que tiene pensamientos y genera proyecciones y etcétera, ¿no? O sea, a partir de el conocimiento sí tenemos una diferentes herramientas para tener una noción de lo que somos a nivel personal, pero lo que yo te pregunto, la pregunta que pongo es, ¿existe una conciencia más allá de esas definiciones personales que cada uno tiene de nosotros? Bueno, en primer lugar, desde esta perspectiva que estamos analizando, por supuesto hay dos posturas, la visión de separatividad y la visión de conexión o de unidad. Y por supuesto, la segunda es la que nosotros tomamos para tratar de explicar estos aspectos del ser en la parte más elevada de cada ser humano. Es decir, eso que tú comentas de el proceso, los procesos que tenemos de percepción de las cosas, de lo que nos sucede, de la gente, de nuestros pensamientos, por supuesto pertenece a un nivel de conciencia, pero no es la única conciencia que existe. Ese es un grado de conciencia, pero a un nivel todavía más profunda o más profundo está la conciencia que también logramos conectar o logramos proyectar, que es la conciencia del alma. Pero más allá de la conciencia del alma se encuentra la conciencia de nuestra esencia superior. Entonces no hay una chispa, o más bien la chispa es el reflejo de una gran hoguera. Aquí el detalle es que nosotros, como esa chispa, pensamos que lo sabemos todo. O podemos pensar que a través desde esa chispa podemos tener una visión profunda de todas las cosas. Y en realidad podemos tener nociones y podemos tener buenos acercamientos de muchas cosas, tanto a nivel profesional, en la parte económica, en las relaciones personales, pero no podemos con esa pequeña chispa comprender las profundidades del alma. De ahí entonces, desde la antigüedad, se comprendía que si una persona quería conocer esa visión de las cosas desde una visión todavía mucho más amplia, profunda, incluso sabia, tenía que aceptar el viaje hacia su propio interior para poder entrar en contacto con su propia alma. Y ahí, en esa conexión, la visión se amplifica, pero no es suficiente. De ahí también se plantea el hecho de tener esa búsqueda o ese viaje para encontrarse con esa conciencia ilimitada, donde a partir de ahí las cosas, por supuesto, tienen un valor completamente diferente. Ok, ahí tú mencionas ahorita nivel de conciencia y con esto, bueno, haces alusión a que hay diferentes niveles de conciencia. Hay un escritor filósofo que muchos lo consideran psicólogo, pero muchos otros dicen no es psicólogo, es filósofo, más en esa línea de pensamiento, y que hace una
una reflexión bastante amplia sobre el término de conciencia. Y él habla sobre esos niveles. Él pone 3 niveles de conciencia, que son el nivel de conciencia prepersonal, que es cuando él hace, por ejemplo, alusión a un recién nacido, un bebé, que su nivel de conciencia no es un nivel de conciencia de reflexión de sí mismo, sino su nivel de conciencia es únicamente la percepción de ser parte de un todo y estar involucrado en un proceso de intercambios, pero en donde él no tiene una conciencia clara de sí mismo. Y ese es un nivel prepersonal. Después él habla de un nivel personal, que es ya las nociones de que nos podemos hacer desde este concepto filosófico de yo soy alguien, yo soy un ser. Entonces ahí tú tienes una definición de ti, quizás es lo que hace un momento te comentaba. Y después él habla de la conciencia transpersonal. Entonces prepersonal, personal y transpersonal. Y en lo transpersonal habla de este otro nivel de conciencia que va más allá de ese estadio solamente de ser consciente de tu realidad personal. Entonces, este teórico es Ken Wilber, que haces todo este análisis desde la perspectiva que tú planteas, cuáles son esos niveles de conciencia y sobre qué están planteados o definidos. Una persona cuando tiene un fracaso, posiblemente sentimental, desde esa perspectiva, entonces esta persona puede, desde la herida que produce el fracaso, pensar que lo que está viviendo es algo injusto, es algo incorrecto. Y más aún, si la pareja decidió alejarse, no solamente pensará esta persona que es injusto, sino que además es víctima de la insensibilidad de la otra persona. Esa es una manera de ver, es un nivel de conciencia. Ese nivel de conciencia está alimentado por lo que pensamos, por lo que creemos, por lo que sentimos. Pero sin duda es una visión muy limitada, porque si solamente nos quedamos con esa percepción o en ese nivel de conciencia, entonces seguramente el dolor o el sufrimiento, el agobio, el caos, la depresión será parte de la propia vida. Lo bueno es que hay algo más, hay una visión más amplia. Cuando esta persona decide iniciar un proceso de autodescubrimiento, es decir, encontrar respuestas ya no tanto afuera, sino más bien adentro. ¿Y por qué alguien tendría esa posibilidad o esa decisión? Pues porque la percepción que está teniendo ha fracasado. Es decir, no le da una respuesta que le permita la claridad, la armonía y el equilibrio. Lo mantiene en desequilibrio aquella visión. Y es ahí donde muchas personas dan ese paso. Y cuando viven procesos de autodescubrimiento, entonces llegan poco a poco a descubrir que hay algo en el interior más allá de los pensamientos, más allá de las emociones, más allá de aquella desilusión o de aquella traición. Pero esta parte más profunda, esa luz, esa conciencia, tiene una capacidad que nos regala, que nos ofrece, y es la de el discernimiento. Y ese discernimiento es el que le permite a la persona reconocer que ese fracaso o esa desilusión tan solo forma parte de un nivel de emociones, de un nivel de experiencias, pero que de ninguna manera la persona es solamente eso. Esa luz, esa sabiduría, que es la conciencia, le dice a la persona, esto que viviste, esto que experimentaste, seguramente se trata de algo que ahora la vida te lleva a esta situación para que tú la vivas, para que tú puedas desde ahí aprender otras formas,
otras maneras, porque posiblemente en otro momento tú hiciste lo mismo. Es decir, tú te alejaste de alguien, tú lastimaste a alguien y posiblemente esa acción que tú emprendiste y lo que lastimaste, no, ni siquiera te percataste, ni siquiera consideraste que estabas infringiendo un daño o que estabas lastimando. Pero ahora entonces la misma vida te lleva a otro punto donde ahora te toca vivir o experimentar para que puedas ampliar la visión de las cosas, ampliar la visión incluso de la vida misma. Pero ¿quién es o qué es lo que a una persona le llevaría a tal comprensión, a tal discernimiento? La conciencia. Esa conciencia, esa parte sabia, la parte limpia, inmaculada que está en todo ser humano. Y he de decir que esa conciencia está conectada con una luz todavía mucho más grande. Y si la persona tuviera en ese proceso de interiorización las herramientas para conectar con esa conciencia infinita, desde ahí podría ver el mismo hecho, la misma situación, pero ahora ya no la vería desde un sentimiento de injusticia, ni tampoco de un rol de víctima, ni tampoco del sufrimiento o de la depresión o la tristeza. La podría ver solamente desde un sentido de propósito. Todo en tu vida tiene un propósito. Nada de lo que vives es casual. Y aquí es donde una persona podría encontrar el sentido profundo de lo que vive, el para qué lo vive. Y a partir de ahí, la conciencia, la gran conciencia, le permitiría a esta o a cualquier persona reorientar su pensamiento, su emoción o su sentir, su dinámica de vida para llevarla a un nivel de comprensión completamente distinto. Por eso es que lo que plantea Ken Wilber no hace sino tratar de ilustrar esos tres niveles en que se mueve esa gran luz o esa gran sabiduría que ahora le llamamos conciencia. Pero decía que solamente las personas que se adentran en los terrenos de la vivencia interna son los que de alguna manera pueden percatarse de esta luz sagrada en el interior, porque la conciencia no tiene que ver con un concepto o un preconcepto, tiene que ver con una vivencia, un encuentro consigo mismo en ese nivel más selecto. ¿Qué diferencia habría entre creencia y conciencia? Porque, por ejemplo, una creencia que una persona, por ejemplo, de alguna religión pueda tener es el que Dios, o sea, por ejemplo, en esta visión de que Dios castiga, ¿no? Dios te cobra lo que haces, o existe esta ley divina que te equilibra en las deudas que tengas hacia con la vida o hacia con las almas. Pero ¿qué diferencia habría, por ejemplo, en este aspecto de vivir esto como creencia? Porque a alguien le puede suceder algo malo en su vida, o algo que internaliza o que percibe como malo, y desde su creencia puede verlo de esta manera, de bueno, Dios me está cobrando algo, o seguramente algo debía, y a partir de esto, pues ni modo, estoy viviendo ¿cómo lo llaman? Incluso la purga de ese error que cometí. Entonces, ¿qué diferencia habría en este aspecto de ver la conciencia, como lo comentas tú, a una persona que cree o que tiene principios religiosos y como tal, pues los acomoda a sus experiencias pues sí, que se le van suscitando? Sí, nuestro cuerpo es una buena ilustración para la respuesta que quiero dar. Tenemos ojos, tenemos manos, tenemos pies. Y más allá de la piel, tenemos un corazón, tenemos riñones, hígado. Pero aquí el punto es que no hay lucha, no hay pelea entre los ojos y los pies, entre el corazón y el estómago. Más bien existe una inteligencia o una sabiduría de complemento, en donde todo tiene un valor, todo importa, todo es valioso.
De la misma manera, las creencias en un nivel son importantes, porque en el ejemplo que tú nos compartes, el hecho de que una persona al menos crea que existe algo más grande que él, que de alguna manera es el que le ha llevado a vivir una situación adversa, al menos está contemplando o está saliendo más allá de lo personal. No está encasillado solamente en un pensamiento que gira en torno a sí mismo, sino más bien se abre a algo más. Pero la diferencia entre una creencia a una vivencia o a un estado de conciencia es la conexión. Mientras que una persona cree que existe un poder superior, por el otro lado, la conexión nos habla de la posibilidad de vivir ese Dios. Cuando a Albert Einstein le preguntan si creía en Dios, él responde, y parece que la misma respuesta da Carl Jung. Al parecer la respuesta es simplemente no creo. ¿O cómo explicarte de que no está en esa esfera de creer? Al parecer su respuesta fue lo conozco. Por supuesto, ante algunas miradas o algunos oídos, esto puede parecer pretencioso, muy soberbio, pero no lo es. En realidad, Spinoza habla justamente sobre esa posibilidad que tiene el ser humano para entrevistarse con ese poder que está más allá de los sentidos, más allá de la materia. Pero al parecer también estamos tan endiosados o tan encajonados solamente en el razonamiento, en los sentidos y en la materia, que para algunas personas les resulta muy difícil ir más allá. Pero el hecho de que le resulte difícil conectarse con ese algo más allá no significa que no sea posible. Simplemente estamos hablando de que algunas personas tienen pensamientos limitantes o creencias limitantes. Es decir, creo en un poder superior, pero no creo que sea posible interactuar o visitar o platicar con ese poder superior. Son Sí. dos terrenos. Y fíjate que todas las tradiciones y en todos los libros considerados como místicos o sagrados, que son una auténtica cátedra o enseñanza para la conciencia, todos, sin duda, hablan sobre la posibilidad de entrar en contacto con ese poder infinito. Sí, pero bueno, te lo pregunto por este aspecto. Eh, muchas veces las creencias tienen un sesgo para nosotros. O sea, una creencia, claro, te hace pensar en que existe algo más allá de ti, te hace pensar en la existencia de una posibilidad más allá de tu propio narcisismo o visión individual de la vida, pero también pueden presentarte un sesgo. El sesgo de, por ejemplo, decir, me pasó esto malo y me pasó por algo. Me pasó porque Dios así lo quiso y así lo puedo entender. Y aunque sea una visión de considerar que las cosas pasan por una razón superior a ti, puede presentar este sesgo de no poder hacerte responsable de digamos, de tu involucramiento en las causas de por qué se generó ese algo, ¿no? Por ejemplo, incluso en muchas ocasiones el decir, pues seguramente estoy pagando lo que en alguna otra vida hice o en algún otro momento hice y en este momento no lo recuerdo, pero seguramente lo estoy pagando. Pero el creer esto o esta creencia también te puede llevar al que no atiendas lo que en este momento presente tú estás haciendo o tú estás generando para propiciar esa experiencia presente también. Entonces, por eso te lo comentaba, ¿cuál es la diferencia de este nivel de una creencia donde se pueden presentar estos sesgos a un nivel de conciencia en donde incluso tú serías capaz de responsabilizarte de tus acciones, de lo que estás generando y de lo que estás provocando también directamente hacia aquello que te sucede? Yo esa percepción tendría de conciencia, el que sí, claro, consideras que hay
algo más allá de ti, por supuesto que lo hay, esa inteligencia que todo lo rige, pero en esa misma perspectiva, saber que tú eres el hacedor de las cosas que te suceden y tú eres quien promueve esos aspectos. Y ese esfuerzo por ser consciente sería el esfuerzo por darte cuenta qué hiciste o qué estás haciendo para propiciar esos efectos en tu vida. Sí, no hay contradicción, no hay choque en ningún punto. Lo explico. Lo que pasa es que la conciencia también implican grados, son como escalones. Eso significa que la información que recibe un niño o una niña a nivel del kinder es una información correcta en un nivel de su desarrollo emocional, de su desarrollo incluso cerebral. Es correcta. Pero si lo viéramos como un aprendizaje ya de universidad, pensaríamos que lo que el niño está aprendiendo o lo que se le está diciendo es incorrecto, pero no lo es. Solamente son grados. Es decir, en ese nivel, por eso decía, o en ese peldaño, donde una persona se puede encontrar que reconoce que existe algo mayor o algo superior. Ese es un nivel. Y por eso decía, es correcto. No significa que sea la única versión o el único alcance, pero en ese nivel es como se puede procesar algo. Si esa persona estuviera interesada en ir desarrollando más o avivando esa luz interna, hay técnicas, hay enseñanzas, hay ejercicios para ir haciendo crecer esa luz. Esta persona pudiera conquistar otro grado de conciencia. Y en ese nuevo grado de conciencia tiene acceso a nuevos conocimientos, a nuevas enseñanzas y al mismo tiempo a nuevas comprensiones. En donde la persona diría, mira, en algún momento yo pensé que Dios me había castigado por esto. Ahora que estoy aquí con una visión diferente, me doy cuenta que Dios no juzga, Dios no castiga, Dios solamente ama. Pero entonces, ¿por qué me sucedió esto? Hoy comprendo que somos el resultado de lo que nosotros mismos hacemos. Y en este nivel de conciencia la persona ya está preparada para poder, ahora sí, asumir el mando de sus emociones, de su mente, de su conducta, de su personalidad y desde ahí hacer los cambios adecuados, los cambios pertinentes. Pero he de decir que incluso más allá de ese nivel hay otros grados, grados y grados de luz, grados y grados de conciencia. Por Sí. eso es que la idea, el propósito, es que todo ser humano acepte que tal como está en este momento, está bien, pero tan solo es la sombra de lo que es en sí con todo el potencial que trae. Tú mencionaste a Ken Wilber. Él entonces dice que pensemos en una persona que solamente mueve para cualquier asunto de su vida uno de sus dedos. Pensemos el dedo índice de la mano derecha. Y solamente desde ahí es como se relaciona, va a hacer las compras o estudia. Imaginen qué limitado resultaría moverse tan solo con un dedo de la mano y el resto del cuerpo sin mover. Eso equivale más o menos el estado interior, el estado del alma. Tenemos tanto potencial, tenemos tantos recursos, incluso recursos sabios, poderes, capacidades que nos conectan con algo más grande, pero solamente utilizamos un pequeño porcentaje de esto. Cuando una persona llega a la comprensión que solamente está utilizando una pequeña chispa de sí misma y se ve interesado en el autodesarrollo, es ahí donde se abre un camino e infinitas posibilidades de expansión e incluso hacia el despertar de ese potencial. ¿Por qué consideras tú que, bueno, no sé si tú lo consideras? La pregunta es si sí o si no y el por qué. ¿Verdad? Yo haciéndote preguntas ya predisponiendo que tú consideras algo. No, me refiero a
Sí se habla sobre esto, de que hay un gran porcentaje de seres humanos, de personas que viven dormidos, que viven inconscientes, que no han tenido el acceso o no han tenido las experiencias para finalmente despertar esa conciencia, ¿no? Y creo que es algo que en algún momento todos hemos escuchado este término de despertar conciencia, y entonces el que los seres humanos vivimos dormidos en esa conciencia. La pregunta es si tú consideras que es así, el que haya seres humanos dormidos, si es un porcentaje incluso amplio, y el por qué. El por qué entonces habría esta diferencia entre seres humanos dormidos y seres humanos despiertos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Veámoslo de la siguiente manera. Una persona que duerme en la calle, que se alimenta de lo que puede rescatar en los botes de basura. Las inclemencias de frío o calor, por supuesto, lastiman su cuerpo. Y más o menos esa es la dinámica de vida de esa persona. Pero ¿qué sucedería si esa persona recuerda que tiene un hogar? Y no solamente que tiene un hogar, sino además que goza de una fortuna y que puede acceder a ella en el momento que lo desee. Sin lugar a dudas, esa persona que se encuentra en esa condición, lo primero que buscaría es regresar a su hogar, acceder a esa riqueza que le pertenece, dejar esa vida de dolor, de enfermedad, de soledad o incluso de sufrimiento. Cuando entonces tú me preguntas sobre ese estado de inconsciencia, lo traduzco como un estado de amnesia. Es decir, el ser humano no recuerda áreas de sí mismo. Es algo que algunos también plantean, no es consciente de áreas profundas, de grandes tesoros o riquezas que existen en su interior. Parto de la premisa o de la siguiente premisa: nadie hace lo que desconoce. Si aquel vagabundo no tomara conciencia o no se enterara de que tiene ese hogar, comida caliente todos los días, un buen baño, en ropa limpia, si no se entera de eso, no lo buscará. Entonces, mientras que el ser humano no se entere que es posible conectar con una mejor vida en la materia, en las relaciones, en sus emociones, en su mente, en todos los ámbitos, no la buscará. Y por eso, cuando tú dices qué diferencia hay entre alguien, un mendigo, que se alimenta como ya lo describí, y alguien que está en el hogar, que goza de la comida caliente, del cobijo, del amor de los suyos. Por supuesto que hay una enorme diferencia. Pero aún más, de hecho, el vagabundo está diseñado para estar en ese hogar y gozar de ese grado de amor o felicidad, pero no lo sabe. Y por esa razón, la mayoría de los hombres y mujeres que han logrado llevar esa luz a las profundidades de sí mismos y se han percatado de este asunto, no han descansado o no descansaron ni un solo día en buscar la manera de, enterar, de llevar el mensaje para que las personas se enteraran acerca de ese hogar, de ese nido de oro, y que era posible retornar a él. Y este considero que es el centro y el eje de muchas propuestas filosóficas, pero también psicológicas o en cualquier ámbito. Es decir, toda propuesta del saber va enfocada a que el ser humano de algún modo o de alguna manera pueda conectarse con la mejor versión de sí mismo. Pero aunque conecte con esa mejor versión, siempre descubrirá que hay algo más y algo mejor en sí mismo. Desde la perspectiva de la visión budista, bueno, aunque hay varias líneas de budismo, pero una habla sobre que el ser humano vive dormido y la causa de ese estadio de estar dormido es el apego a los placeres mundanos,
los placeres y a esta condición, incluso bueno, no son las palabras que usan, pero yo la significo de esta manera, como si el ser humano fuera en estos estados de inconsciencia una especie de parásito a la vida, obteniendo los placeres del mundo y viviendo en este círculo vicioso de búsqueda de placer, algo así como un bebé que no se despega de la madre y entonces no puede crecer. Y el enfoque del budismo habla de que el ser humano, para salir de esta inconsciencia, tiene que buscar ese desapego. Y por eso es que su trabajo está muy, muy alineado hacia la liberación del deseo, la liberación de los placeres mundanos o carnales y la liberación también de ese estado de somnolencia. Buda traducía de esta manera en su enseñanza esta búsqueda de la felicidad en ese estado de conciencia despierta. Ahora, hoy en día, pues podemos traducir y podemos ver desde ese enfoque las condiciones humanas. ¿Tú consideras que la felicidad pueda estar o está vinculada entonces a este término de conciencia y en el desarrollo de la conciencia entonces es también una búsqueda o un llegar al destino de ser feliz, de la felicidad? Todas las tradiciones nacen a partir de un hombre o una mujer que ha arrojado luz en todas las áreas de sí mismo, a lo que se conoce como un estado de conciencia plena, de iluminación, liberación o autorrealización. Y es a partir de ahí que se comparten técnicas, tips, historias, conocimientos para facilitar el camino de otras personas. Pero al cabo del tiempo, cuando esa persona ya no está, la enseñanza sigue estando vigente y sigue estando ahí presente. Pero ya el extraer la esencia resulta cada vez más difícil. De ahí la importancia de que todas las tradiciones hoy en día están reflexionando y sobre todo están tratando de renovar la conexión con la esencia. Porque si no se renueva la conexión con la esencia, entonces no estarían cumpliendo la función adecuada para estos tiempos. Cada tiempo tiene un reto, cada tiempo tiene un desafío. Hoy los seres humanos que estamos viviendo en esta época tenemos nuestros propios desafíos. En esencia son parecidos, son semejantes, pero también hay variantes. Una de ellas es justamente lo que tú comentas. En algún tiempo se consideraba que la renuncia a lo material o a lo económico era imprescindible para poder caminar en esa senda de mayor luz hacia el interior. Y muchas personas, hombres y mujeres, se separaron de las familias, de su trabajo, del dinero, de sus bienes, buscando esa conexión con lo real. Esa fue una etapa, ese fue un aprendizaje y fue en un contexto. En este momento no es un tema de renuncia en ese sentido, es un tema más bien de conciliación. Es decir, yo he de aprender a vivir y a estar en el mundo terrenal, poder moverme en el mundo de materia, pero tomándolo como un medio para la expansión de mi propio ser, de la misma felicidad. Es decir, lo material en este momento no es un obstáculo. Más bien hay que saber cómo manejar lo material para que cumpla propósitos elevados. Porque cuando tú decías, bueno, se planteaba de que renuncia al dinero, renuncia a tus bienes, porque eso prácticamente jala toda tu energía, todo tu interés y no te queda nada para crecer. Hoy decimos, mantén tu dinero, mantén tus bienes. Bueno, realmente en el enfoque budista no habla propiamente de una renuncia de estos
bienes, incluso muchos maestros budistas tienen pareja, tienen esposa, viven esta vida de familia. Muchos maestros budistas viven en la opulencia en términos económicos, en términos igualmente de bienes materiales. Eh, pero bueno, es planteando la siguiente pregunta, porque tú hablas también de esa búsqueda interna y este aspecto tiene que ver con un enfoque más interno que externo, ¿no? Cuando tú haces esta alusión y que es un aspecto que yo veo que las personas de pronto no queda muy claro. O sea, ¿a qué te refieres tú cuando dices el ir hacia el interior o el que esa felicidad es interna? ¿O a qué te refieres tú con ese interior? Aquí la idea es crear un puente de amistad entre el trabajo, la economía, tu profesión, tus relaciones personales, con tus emociones, tu mente, las áreas que hay que sanar para sanarlas y sobre todo el desarrollo de esa identidad real de ti. Cuando logramos crear esos elementos de amistad, es ahí entonces donde puedes desarrollarte de la piel hacia afuera y encontrarte cómodo en el mundo, sabiendo que el mundo fue creado también para que tú estés aquí. Pero cuando tú cierras los ojos y ves hacia tu interior, también puedes reconocer el alma y también puedes reconocer el espíritu dentro de ti y saber que el espíritu está esperando que tú llegues a un nivel de madurez y de conciencia para poder llevar a cabo actividades, labores que puedan contribuir al reconocimiento mismo del ser humano, pero no en una región, no en un país, sino en todo el mundo. Eso significa entonces que el autodescubrimiento implica no solamente reconocer nuestra verdadera identidad, sino además para qué fuimos diseñados y cuál es el propósito de estar aquí en este mundo. Y en esencia, podemos encontrar que hay coincidencias extraordinarias. Estamos aquí para apoyarnos. Estamos aquí para aprender a ser familia. Estamos aquí para transformar este mundo que en algún momento fue de sombra o de oscuridad, de pelea, de guerras, para transformarlo en un mundo de belleza, de amor, de fraternidad. Es un aprendizaje y en ese aprendizaje nos encontramos todos. Pero la idea es que no solamente algunos cuantos estén en esa conciencia y estén activamente en esa labor, sino la idea es que todos estemos activos. De ahí la importancia del desarrollo de la misma luz interior para irnos enterando o irnos dando cuenta de que hay un sentido profundo de nuestra vida y que no hay algo más sanador y no hay algo más poderoso en una persona que descubrir que ese quehacer personal en realidad está conectado con un quehacer universal. Por eso no existe lo mío o lo tuyo. No es mi propósito y tu propósito. En realidad son parte del mismo propósito. Y es así como podemos ilustrarlo con un instrumento. Hay diferentes cuerdas. Cada uno emite un sonido, una vibración, una octava. Pero no podemos decir que una octava está peleada con otra octava. Hay un complemento. Y por esa razón, en este sentido, la idea es que algún día nos tomemos de la mano, nos reconozcamos como lo que realmente somos en espíritu y desde ahí reconstruyamos este mundo de belleza, este mundo que fue diseñado para tener aprendizajes de transformación y también de elevación. Sí, y en este aspecto entonces, ¿a qué te referirías tú cuando comentas que la búsqueda es interna o que hay que ir hacia el interior? ¿A qué se refiere específicamente este asunto? Cuando abrimos los ojos, nos encontramos con personas, con objetos, con lugares. Los podemos tocar, ver, escuchar, medir, pesar. El mundo de la materia. Pero eso que está allá afuera
y que podemos medirlo, tocarlo. En realidad produce en nuestro interior emociones, pero las emociones no las podemos ver, porque forman parte de esa naturaleza invisible. Están de la piel hacia adentro. Partiendo de lo que decía hace rato, nada está separado, todo está interconectado. Y cuando empezamos a ver hacia adentro, descubrimos que hay emociones contaminadas o emociones contaminantes, y que esas emociones están conectadas con resortes mecánicos ocultos, generadores de sufrimiento, generadores incluso de soledad, de caos. Y también cuando vemos de la piel hacia adentro, vemos pensamientos. Esos pensamientos, muchos de ellos, son también generadores de tristeza o generadores incluso de caos. Y son miles de pensamientos que están en nuestro interior con un debate continuo o una lucha continua. Cuando volteamos hacia el interior, nos damos cuenta que vivimos en un verdadero caos. Y entonces el camino del autoconocimiento consiste en reconocer de la piel hacia adentro que estamos en un caos. Solo con esa comprensión es como tendríamos el impulso, el anhelo o el deseo de poner un orden, porque caos es sinónimo de sufrimiento, caos es sinónimo de carestía, de agobio, y orden es sinónimo de amor, de belleza, de armonía. Entonces los procesos de autoconocimiento nos llevan a tomar conciencia, ser testigos, ver cómo estamos allá adentro, decíamos, tanto a nivel emocional, a nivel mental. Pero los procesos no paran ahí. Resulta que cuando profundizamos en el alma, nos damos cuenta que hay hilos que mueven esas emociones que contaminan o esos pensamientos generadores de sufrimiento. A eso nosotros le llamamos egos, que son gritones, son peleadores, son pendencieros. Encontramos miles de egos viviendo en nuestro propio interior. Son una especie de entes malvados y ellos justamente son los que controlan gran parte de nuestro pensamiento, de nuestra emoción y de nuestra acción. Y por eso muchas veces hacemos lo que no queremos hacer. Decimos lo que no queremos decir. Muchas veces decimos, bueno, tuve un disgusto con mi pareja, voy a regresar y voy a decirle, te amo, tú eres una persona muy valiosa en mi corazón, restablezcamos la confianza, la armonía, vamos con esa energía. Pero justo cuando entramos a casa, posiblemente lo primero que digamos es, ¿ya te arrepentiste de lo que me dijiste? ¿Ya cambiaste tu parecer? O posiblemente una actitud dura. Pero si íbamos con otro propósito, ¿qué influyó en nuestro pensamiento, en nuestra emoción y en nuestra palabra para que no llegáramos a ese punto de conciliación o de reconciliación? ¿Qué fuerza nos movió para actuar como no queríamos actuar? Sin duda, son entes que se mueven en nuestro interior y que tienen el control. Entonces, por esa razón, todas las tradiciones espirituales hablan sobre el enemigo interno y que mientras que no hagamos un trabajo de limpieza, mientras que no recuperemos los terrenos del alma, que son terrenos de la luz, seguirán siendo manipulados y nuestra vida contaminada. Entonces, el camino del autoconocimiento, por un lado, va enfocado al trabajo, a la comprensión y a la eliminación de esos mecanismos malvados. Sí, entonces, sí. Sí, entonces de alguna manera vivimos distraídos de ese mundo. O sea, estamos tan absortos en el mundo exterior, en lo que pasa fuera de nosotros, y tan identificados, nuestra conciencia está pegada hacia lo externo, que no nos damos este chance o este momento de poder hacer una autorreflexión o hacer un análisis de nosotros mismos para detectar todos estos mecanismos emocionales, psicológicos, internos que estamos padeciendo. De alguna manera es parte de nuestra realidad como tal. La distracción nos hace desconocer toda esa parte, lo que antiguamente
Es cierto, lo que antiguamente llamaban quizás demonios, diablos, lo que en tradiciones finalmente se representaba de esta manera, pues son al día de hoy, desde el enfoque de la conciencia, lo que podemos llamar emociones negativas dentro de ti que te sujetan a ciertos condicionamientos o a ciertas acciones, y desde esa inconsciencia generas una negatividad en tu vida, ¿no? O finalmente resultados que no te favorecen, o relaciones condicionadas por esas emociones, celos, orgullo. Todas esas representaciones finalmente están ahí. Estamos absortos de eso, y entonces ese recorrido interno nos permitiría detectar estos contenidos que son inconscientes, pero de alguna manera llevarlos a nuestra conciencia, y desde ahí aplicar un trabajo interior de reflexión profunda para finalmente que no estén condicionando nuestra vida de esa manera. ¿Qué actividades, qué ejercicios pueden promover el que una persona despierte su conciencia? Sí, en primer lugar, en realidad no tenemos la vida que queremos. En ocasiones solamente apuntamos hacia el mundo material y pareciera que teniendo más dinero, viajando más por el mundo, adquiriendo más bienes, carros, relojes, casas, pudiéramos pensar que ese sería el camino de la felicidad o ese sería el camino de la plenitud. Pero ya muchas personas han andado esos caminos, ya han llegado a esas cúspides, y la conclusión a la que han llegado es que siguen experimentando en alguna parte ya en su interior vacío, insatisfacción. No están llenos de luz en su interior. Siguen experimentando ansiedad, siguen padeciendo de tristeza, e incluso pueden hasta sentir la vida como algo superficial. La pregunta es, ¿pero por qué? Si tendrían, entre comillas, todo para sentirse tan luminosos, tan brillantes, tan felices. Y es ahí justamente donde los procesos del autoconocimiento plantean que mientras que no se logre ser testigo de lo que está ocurriendo verdaderamente adentro, no daremos con las causas de esos vacíos o de esas insatisfacciones. Por eso, una de las técnicas para poder expandir esa luz o esa conciencia es a través de la autoobservación. Generalmente, nosotros estamos muy atentos a lo que sucede afuera. ¿Qué hacen las personas? ¿Qué dicen o qué no dicen? Pero muy poca energía dedicamos a observar lo que sucede en nuestro propio interior. Podemos decir que cada persona es la más desconocida para sí misma. Y alguien puede decir, yo conozco a mi pareja, a mis compañeros de trabajo como la palma de mi mano. Y posiblemente sí en algún aspecto. Pero si tú le preguntas, ¿y tú cómo eres de la piel hacia adentro? Es posible que la persona enmudezca, porque no tendrá mucho que decir, porque se desconoce. Entonces, el primer punto, para ampliar los horizontes de esa luz, necesitamos conocernos. Necesitamos trabajar con la autosinceridad, porque así como vamos a encontrar esos mecanismos ciegos llamados egos, que ensombrecen nuestra alma y al mismo tiempo nuestra vida, también a través de la autoobservación vamos a encontrar luz. En alguna ocasión, en un libro titulado Sueños, Recuerdos y Pensamientos, el psiquiatra Carl Jung narra un sueño. Él dice que tenía ya un entendimiento de todos estos procesos de la búsqueda de la plenitud, pero no encontraba bien a bien cómo hacer ese trabajo, lo que tú me preguntas. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? Él ya sabía acerca de esos egos en el interior generadores de infelicidad, de apariencia, no de esencia, pero no sabía cómo hacerle. En alguna ocasión, él platica que tuvo un sueño lúcido,
o semilúcido. Iba él caminando por un lugar y de pronto experimenta una sombra que le acechaba. Se sintió inquieto, incluso con cierto temor. Empezó a caminar más rápido, pero la sombra le seguía a su paso. Dice él que se sintió ya en un punto muy desesperado y empezó a correr con todas sus fuerzas, pero la sombra le seguía al paso. No dejaba de acecharlo. Y él concluye en esa loca carrera de tratar de liberarme de esa sombra. Descubrí que en una de mis manos llevaba una luz. Una luz, dice él, muy pequeña, incluso frágil. Pero ahí en ese momento, él logró la comprensión. Y él dice, ya comprendí. Si yo fortalezco esta luz, incluso la hago crecer, es la única manera en que yo puedo liberarme de la sombra. Y es ahí donde él empieza ya a darle orden en su trabajo interior. En la medida que él empezó a desarrollar la luz espiritual en él, fue desde ahí que empezó a vivir procesos de observación, comprensión y eliminación de sus propios egos. De esta misma manera, una persona que se empieza a ejercitar en la autoobservación descubrirá esas voces, cientos de voces, gritones y pendencieros, pero también encontrará algo real. Y la idea es, desde esa parte real, incluso desde esa voz auténtica, es como hay que establecer el orden, el equilibrio y también el camino para la trascendencia de los egos. Hay dos versiones. Hay quienes sostienen que los egos no se pueden eliminar, que solamente debes de saber que están ahí, abrazarlos, incluso quererlos, apapacharlos y decir, bueno, aprender a vivir con ellos. Esa es una versión, pero también hay otra versión que sostiene que esos egos no forman parte de la esencia, no forman parte de tu ser sagrado, son adheridos. Y eso significa que al ser integrados y que no forman parte de tu esencia, puedes liberarte de ellos. Pero ¿en dónde se habla de este aspecto donde hay que aprender a, ¿cómo era? El apapachar a los egos. La mayoría de las propuestas que se hacen en cuanto al desarrollo personal, incluso en algunas líneas psicológicas, se plantea de que el ego está ahí, pero no es posible liberarte o exterminarlo. Ahora, vale la pena también mencionar algo. Cada ego tiene de alguna manera atrapada una parte de la luz. Y por eso cuando es posible erradicar uno de estos egos, al mismo tiempo liberamos luz. Y esa luz es la que se suma a la llama que tenemos aquí. Entonces, cada ego que podemos trabajar y superar nos facilita el extraer la luz y eso permite la expansión de nuestra propia conciencia. Y por esa razón, sostenemos que a los egos no hay que rechazarlos. Hay que estudiarlos, hay que comprenderlos, pero también hay que llevarlos a ese terreno y que es una visión psicológica y espiritual para la propia eliminación de estos. Y por supuesto que de acuerdo al nivel donde estemos trabajando, es como podemos ser testigos de la luz que extraemos y la expansión que se va dando en nuestro propio interior. Bueno, yo el enfoque que he escuchado, quizás es al que te refieres, es el que nos habla de que el ego son áreas perdidas de nosotros mismos, que se desarrollaron desde una época muy primitiva. Por ejemplo, una persona que vivió una herida de rechazo en su etapa primaria puede empezar a generar en su personalidad un ego de necesidad de aprobación. Y esa necesidad de aprobación se establece
una magnificencia en su personalidad, por ejemplo, una necesidad de mostrarse ante los demás como superior, por ejemplo. Y esa imagen de superioridad oculta finalmente esa herida de rechazo, o sea, una máscara, un rasgo en su personalidad que se va desarrollando. Para sanar esas heridas o para disolver ese ego, es necesario ir hacia esas fases de la persona, o sea, lograr que la persona vaya hacia esa emoción que estuvo reprimida o estuvo oculta y desde ahí abrazar no al ego en sí, sino a su persona que fue herida o que se sintió herida, abrazar ese dolor, esa emoción profunda que se generó después en todo esto. Te tienes que abrazar a ti, te tienes que entender a ti, tienes que llegar a esa profundidad de tu dolor que fue generador finalmente de toda esta carga y desarrollo de esa parte en tu personalidad que se degeneró en una forma egoica de manifestación de tu persona. Sí, sin duda, los trabajos que se hacen en todos sus niveles son valiosos. Pero cuando hablamos de la eliminación del ego, nos estamos remitiendo a la edad que tiene el alma. Y hay algunos egos que tienen la misma edad que el alma tiene. Es decir, el alma empieza su recorrido y su aprendizaje, y a partir de ahí hay desaciertos que son generadores de esas cargas, y hay egos que vienen desde aquel tiempo y desde aquella época. Ahora hay que tomar en cuenta también la teoría del renacimiento, en donde plantea que el alma del ser humano viene a través de cientos, miles o millones de años en este mismo mundo, con diferentes cuerpos, diferentes experiencias. Si lo vemos desde esa perspectiva, sin duda, el trabajo de autodescubrimiento es algo que nos remontaría a nuestra esencia milenaria. Existe un inconsciente colectivo, el inconsciente colectivo donde están almacenado toda la información que como especie humana tenemos desde tiempos muy arcaicos. Y entonces en ese inconsciente colectivo se han desarrollado también estas formas arquetípicas, algunas favorables para el desarrollo, la evolución de nuestra especie y algunas otras con estas, decía, características deformes. O sea, está tanto la parte que nos ayuda como seres humanos, pero también la otra parte que, por ejemplo, tiene que ver con con el individualismo, el egocentrismo. O sea, esta no visión del conjunto y de apoyo a los demás como medida de crecimiento, sino el favorecerse a uno mismo. Y como eso ha sucedido desde que la especie humana inició su avance o su evolución, entonces eso también forma parte de la información contenida en nosotros, esa necesidad de generar un escenario de rivalidad entre nosotros, ese escenario en donde unos tienen que ser mejores que otros, ese escenario que también es parte de áreas de la naturaleza humana, desde ese enfoque más como instintivo, pero que están siendo parte de nuestros contenidos. Ahora te decía, hay esta otra visión donde nos habla de eso, de que nosotros traemos toda esa información y por tanto podemos desarrollar cualquiera de estos rasgos como formas de nuestra personalidad. Y desde ahí, por eso el trabajo interior o el trabajo con de nuestra alma tiene que ser a nivel individual, o sea, de tu historia personal, pero también a nivel de ese inconsciente colectivo que es a nivel de especie humana, ¿no? Como si no solamente tengo que trabajar lo que es mío, sino lo que como ser humano represento. Sí, de ahí la importancia de no limitar la visión de la vida y tampoco limitar la visión del mismo ser humano tan solo a la parte del cuerpo, a la parte de la materia. Y desde ahí tratar de resolver cualquier asunto filosófico o cualquier asunto material o espiritual. De ahí la importancia que tiene, bueno, lo que tenemos en esta ocasión, un acercamiento. Somos más que un cuerpo, somos alma, pero somos más que alma, somos espíritu.
nuestro espíritu es inmortal. La idea es que esa parte atemporal que contiene la luz de luces de todo el universo se exprese a través de lo material, a través de nuestra vida. ¿Tú crees en la teoría de la evolución? La teoría de la evolución tiene diferentes matices. Por ejemplo, se habla de la evolución del alma. El alma no evoluciona por sí sola o por sí misma. Es decir, no hay una ley que por sí misma desarrolle el potencial del ser humano, que por ley el ser humano se perfecciona. Pero la evolución como ley universal existe. Me refiero a la versión de la evolución del ser humano, por ejemplo, la visión darwiniana, que habla de que nosotros, bueno, él nunca dijo que veníamos de los monos, eso fue ya una interpretación de su teoría, pero él sí habla de un antecedente de donde el ser humano vino, quizás de un ser humano más primitivo, más básico, más ligado hacia la naturaleza. Pero te lo pregunto porque sí a veces se genera ese debate de que tal pareciera que si tienes una visión de creencia en algo divino, en algo superior, como una figura de Dios, entonces esta visión en muchos aspectos se interpreta como opuesta hacia la teoría de la evolución darwiniana. Te lo preguntaba en ese sentido. ¿Tú crees en esa evolución de nuestra especie? Lo que pasa es que Carlos Darwin se confundió entre la ley de evolución y la ley de involución. Y él contempla la involución como si fuera evolución. Y sus reflexiones y sus razonamientos, muchos de ellos valiosos, finalmente se contaminan. ¿Qué significa esto? Solamente es cuestión de revisar los libros que hacen alusión al pasado milenario del ser humano. Y habla de dos épocas. Una, seres humanos en involución. Es decir, perdieron el contacto con lo sagrado. Pero se van mucho más atrás y hablan sobre los seres humanos evolucionados o autorrealizados. Esos seres humanos que estaban conectados con la verdad de la vida y también la verdad que vibraba en su propio corazón. Auténticos seres luminosos, casi deidades en la tierra. Entonces hablamos de evolución. Eso es evolución. Eso es pasado. Entonces, si tratamos de encontrar el origen mismo del ser humano, no hay que buscarlo en el declive, no hay que buscarlo en el ocaso, hay que buscarlo en el esplendor. Y aquí Darwin se confunde, busca en el ocaso, y por eso plantea sutilmente de que el origen del ser humano es muy rudimentario, muy elemental, pero se olvidó de la ley de evolución, que habla justamente del esplendor de las culturas, de todas las tradiciones. Hoy en día, las construcciones de Egipto, de Machu Picchu, de aquí mismo de los mayas, de cualquier otra tradición, sin lugar a dudas muestra un saber o una sabiduría que incluso en este tiempo todavía no se logra asimilar por la capacidad de visión, la capacidad sabia que tuvieron aquellos hombres y aquellas mujeres. Bien, pues ya nació el siguiente tema del podcast. Sí. Está muy interesante esto, ¿no? Yo me considero como de pensamiento sí evolucionista y creo que está mal interpretada la teoría de Darwin. O sea, creo que muchos lo agarran, así como personas agarran la Biblia y hacen su interpretación como ellos quieren. Creo que lo mismo pasó con Darwin, de que agarran su teoría o sus teoremas y también los interpretan de una manera muy diversa. Y cuando lo comparan, ponen a contraluz de una creencia religiosa, no, pues ahí es donde se genera una
pues sí, un fuego, una hoguera. Interesante también en algún momento dialogar sobre esto. Y pues aquí llegamos al final de este podcast. Espero que estén ahí en sus casas con una reflexión interesante. Déjenos sus comentarios y les recomendamos seguir nuestro canal. Fíjate, Mateo, que me fijé en las métricas del canal y el 50% de las personas que nos escuchan no están suscritas al canal. Entonces hacemos una invitación a las personas para que pongan suscribir, nos sigan de esta manera y bueno, estemos más en contacto con ustedes. Gracias.